Ya estamos de regreso con otro video más para este canal. Y bueno, hoy queríamos platicar de otro tomo muy interesante, que creo que ya está algo maltratado, porque ya tiene bastantes años. Estaría por cumplir 15 años. No, tal vez un poco menos. Ahorita haremos las cuentas. Pero bueno, me refiero a este famoso House of M, Marvel México, volumen uno, y es un ómnibus. Así es, estos famosos formatos de muchas páginas. Y bueno, este fue el primer formato de ómnibus que vimos por parte de Marvel México hace ya muchos años. Si quieren vamos a ver la fecha. 13 de junio, bueno, aquí nada más habla de un tema de fecha de exhibición, pero seguramente lo podemos ver aquí. 13 de junio del 2008. Entonces, pues sí, ya cercano a los 15 años este famoso tomo, que como les decía, pues en ese momento, hace ya bastantes años, pues fue un formato muy novedoso, empezando por el nombre. Lo que ahora pues todos pueden conocer y todos pueden comprar a través de Amazon, estos tomos ómnibus de muchas editoriales y que pues, los compran en Amazon y les puede llegar hasta su casa. Pues en ese momento era algo completamente novedoso, empezando por el nombre. Muchos ni siquiera conocían el nombre de estos formatos, porque este es un formato, como les decía, ya muy conocido en Estados Unidos. Inclusive se hacía una broma con una famosa cadena de autobuses de transporte aquí en México, los ómnibus de México se llamaba. Entonces recuerdo que inclusive el famoso podcast de Bullpen, que era el podcast que tenía Marvel México, conducido por Giovanni Arevalo, pues hacían ese chiste del ómnibus, explicando precisamente pues qué era un ómnibus, qué era este formato de ómnibus, en el que bueno pues regularmente estos formatos traían un grueso muy interesante de hojas. Miren, aquí lo podemos apreciar, donde pues se contaban a veces historias pues muy completas, ¿no? Todo lo podías tener en un tomo. Vamos a hacer esto, miren, vamos a traer aquí otro, el Monster Edition, precisamente de House of M, que era un formato un poquito más grande. Vamos a compararlo. Este también es de ese año, me parece. Debe ser de esa época. Eh, Porque salieron prácticamente juntos, ¿no? Y miren, vemos el formato. Pues es prácticamente igual. No, sí hay un claro tamaño superior del Monster Edition, como les decía. Este es más similar al tamaño grapa. Vamos a tomar una grapa de... Esta es una grapa más reciente. Esta no tiene nada que ver con este evento, pero pues sí, miren, el ómnibus es tamaño grapa, literalmente. Es tamaño grapa, que esto era lo que se publicaba pues hasta hace unos años, porque la desaparición de las grapas no ha sido total, pero pues ya es difícil verlas hoy en día. Mira, aquí está el Master Edition de House of M, que salió precisamente porque se había anunciado este ómnibus. Ahorita comentaremos por qué se anunció y por qué acabó saliendo. Y hubo un segundo ómnibus, igual, de House of M. Esos fueron los primeros dos tomos ómnibus de Marvel México, el volumen 2, miren, aquí está. Pero bueno, queremos concentrarnos en el tomo número 1, volumen 1 de Marvel México. Y es que bueno, como les decía, en ese entonces pues no había esta variedad que ahora vemos de formatos y donde pues a final de cuentas ahora existen los Marvel básicos y existen los Marvel, el Monster Edition que pues, por ahí todavía anda bailando, el Marvel Deluxe, el Grandes Eventos. Han ido cambiando los formatos con el pasar de los tiempos, están las grapas todavía. Pero bueno, en ese momento era muy novedoso este tema del ómnibus, donde tendríamos completamente los tie-ins de House of M. Recordemos que House of M en su momento pues, también fue algo que no se publicó más que en estos pequeños tomitos, un dorado y un plateado, que costaron pues, prácticamente 20, 30 pesos cada uno,
donde venía la saga principal y no se publicaron los tie-ins. En ese momento, pues este tema de los tie-ins pues no se entendía del todo. Y después vino este fenómeno de Civil War, donde se publicaron de manera semanal en grapa, si no todos, la mayoría de los tie-ins, que fue lo que sucedió. Por ahí está el video, el primer video donde hablamos del tie-in de Amazing Spider-Man de Civil War. Ahí profundizamos un poco más lo que se vivía en ese momento. Y bueno, pues a pesar de que estaba este evento House of M, pues había mucho interés porque se publicaron los tie-ins. Los tie-ins, en ese momento se creía que los tie-ins tenían pues algo secreto, algo oculto, algo maravilloso que a final de cuentas pues nos daría más información sobre el evento, cosa que pues con los años aprendimos que pues a veces no era del todo cierta, ¿no? A final de cuentas algunos eran importantes para las historias, otros nada más eran pues algunos cuentitos ahí de relleno. Pero bueno, Marvel México decidió estrenar este formato y traer los tie-ins de la House of M, esta historia que pues tuvo lugar antes de Civil War, ¿sí? Antes de Civil War. Inclusive aquí vemos lo que encuentras dentro de este ómnibus. En este ómnibus encontrarás los siguientes números: Excalibur, The Pulse, Spider-Man House of M, Iron Man House of M, Fantastic Four House of M, The Incredible Hulk, Black Panther, Cable and Deadpool y Captain America. Eso es lo que venían, los tie-ins que venían de este evento en un formato ómnibus. Aquí ya lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, 199 pesos, vean nada más el tamaño de este ejemplar. Y costaba 199 pesos hace prácticamente 15 años. Las historias, digo, pues no habrá que andar mucho, son historias ubicadas en el universo House of M. Hay algunas interesantes, hay algunas no tanto. Las de los X-Men estaban interesantes. La de Spider-Man me parece que también estaba interesante. La verdad es que ya prácticamente ni siquiera la recuerdo. Pero bueno, en ese momento pues nos dimos cuenta que existían los tie-ins, que eran complemento de las historias que se publicaban en los arcos principales. De hecho, inclusive, pues muchos decían, bueno, ¿y qué es House of M? Por eso se acabó publicando el otro Monster Edition que les comenté hace poco, porque muchos ni siquiera se enteraron que se publicaron estos dos tomitos especiales que pues no tengo en mi colección, pero que fue de lo primero que se publicó así muy especialmente por parte de Marvel México. Y bueno, la verdad es que el traer los tie-ins, como les digo, con el pasar de los años nos dimos cuenta de que pues algunas cosas eran interesantes y necesarias, algunas otras en su mayoría pues no eran así, pero bueno, Marvel México decidió aventurarse a traer este formato que duró pues bastante tiempo. Lamentablemente cada vez fueron enflacando más los ómnibus. Después de este tuvimos el famoso ómnibus de los números perdidos de Civil War, que fueron también tie-ins que se trajeron a este formato. Hubo algunos de Spider-Man para adelantar la continuidad, que bueno, en ese entonces estaba muy lejana. Después vinieron los famosos ómnibus de sagas, el volumen 1 y 2, que traían algunas sagas muy interesantes. Entre ellas el Guantelete del Infinito, miren. Eso no contrario a lo que pensarían algunos jóvenes lectores, pues eso no se publicó recientemente por las películas. Eso ya había sido publicado en México hace tiempo. El de Wolverine, Age of Ultron, la famosa La Secret War original también se publicó en este formato. La verdad es que fue un formato bastante interesante que pues me parece que, como les decía, fue enflacando cada vez más. Después creo que el último que tuvimos por ahí fue el de Sixus, este evento entre Red Skull y bueno, vaya, no andaré en ese evento. Entonces, pues era interesante ver. Y tú dices, oye Martín, pues si no era un evento interesante, no era, pues ¿por qué te aventuraste o por qué se aventuraron a comprar estos ómnibus? A final de cuentas, se vivían otros tiempos muy diferentes a los que se viven ahora o a los que el cómic está viviendo actualmente. Y sobre todo había un ambiente o pues de alguna forma se vivía esta extraña sensación de que pues lo que se publicara
era bueno y había que adquirirlo. No importaba que a lo mejor no eras fan de los mutantes o no sabías si los tie-ins iban a estar buenos o no, pues tú lo adquirías y más en un formato como este, porque pues por todas las fallas que había tenido Editorial Beat durante los últimos años, pues pues igual y no se, o sea, había esa sensación de que no, igual y no se volvía a publicar nada en algún tiempo. Entonces, en cuanto salía cualquier cosa, pues no importaba si te gustaba o no, tú tenías que adquirirlo porque era lo poco que se publicaba y lo poco que había disponible para leer, dado que de DC Comics no se publicaba prácticamente nada e Independiente pues aún menos, ¿no? Entonces también por eso se sentían estos lanzamientos como grandes eventos muy rimbombantes, porque a final de cuentas pues no había otra forma de adquirir cómics, ya no digamos de nuestros personajes favoritos, sino que pues de lo que te publicaban, o sea, lo que saliera era bueno, se vivía mucho ese ambiente. Ahora ya no, hay una gran cantidad de cómics, tanto de Marvel como de DC, y algunas otras editoriales independientes que están trayendo cosas interesantes y hay un gran catálogo para escoger y decidir qué quieres leer y qué no. Antes era mucho menos lo que sucedía, entonces pues cualquier tomito que agarrabas o cualquier cómic en grapa que veías en el puesto pues lo comprabas porque claro era oro puro. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Este es un poquito de historia del primer ómnibus que se publicó por parte de Marvel México. Triste que se haya dejado de publicar. Después estos tomos, esta especie de tomos, tuvieron su contraparte en DC Comics. A ver si platicamos de algunos de ellos. El de Black Knight es muy interesante, a ver si lo comentamos. Yo espero que sí. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Esperamos traer más videos pronto. Y si tienen algún cómic en particular de Marvel México o de DC Comics México o algo, pues déjenlo ahí en los comentarios. Recuerden que también toda esta información que les doy pues es prácticamente de memoria, de algunos recuerdos que tengo de todas mis adquisiciones de cómic. Entonces si a lo mejor ustedes tienen el dato, no olviden enriquecer esta información en los comentarios para que todos podamos compartirla. Así es que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.